Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta ya y como decíamos, una mañana, un lunes inolvidable que no vamos a olvidar, puesto que nos resta algo más de media hora para conocer exactamente cuál va a ser el camino que ha elegido Pedro Sánchez y su familia después de algo más de 5 días y algunas horas en los que se ha dedicado a permanecer en su casa, en la zona privada de la Moncloa y a reflexionar ante una situación, nos lo describía hoy la senadora majorera Paloma Hernández, en la que no solamente en el Congreso de los Diputados, sino también en el Senado, los insultos, las faltas de respeto y la violencia verbal e incluso en ocasiones también física empiezan a ser la nota predominante de una política que ahora mismo, pues no tendría que estar teñida por algo más que la estabilidad, la proyección de políticas públicas, en fin. España hoy está muy pendiente de esa comparecencia de Pedro Sánchez y nosotros vamos a analizarlo con el señor Herrera, expresidente del Cabildo. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Igualmente. Y el señor Estárico, de las filas socialistas, es consejero también del Cabildo Insular. Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. Bueno, ¿cómo han entendido ustedes, cómo han interpretado lo que ha ocurrido hace 5 días a nivel nacional? Creo que se interpreta, al menos así lo valora las personas que participan en la política, lo valoran como el resultado de una situación insostenible, ¿no? Difícil de llevar y con un desgaste que ha ocasionado un desgaste en la persona de Pedro Sánchez y de su entorno familiar, y eso lo ha llevado a tomar tal decisión. Otra cosa es que uno esté o no esté de acuerdo con la decisión tomada, ¿no? Pero esto también viene a ser el resultado de la confrontación política que se ha orientado más bien al desgaste de las personas y que las ideas, los valores, los asuntos, los temas de interés han quedado aparcados, ¿verdad? Cuando se está en esa línea por ambas partes, ya no hablo del PSOE y de el PP, sino hablo en general, en la política en general, pues bueno, tarde o temprano se desgastan las personas y se lleva por delante a cualquiera de las personas que están participando en primera línea sobre todo. Ahora vamos a ver qué se desvela de todo esto, ¿no? Vamos a ver qué situación, porque cualquier decisión que tome Pedro Sánchez pues va a tener una incidencia tremenda. En el supuesto caso de que renuncie a continuar en el gobierno, en la presidencia del gobierno, se genera una situación bastante compleja, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. Al Partido Socialista le toca en el corazón del partido, es decir, le hace un daño que difícil es que recupere el PSOE una situación de normalidad, sobre todo porque ha sido un presidente muy presidencialista. Y a pesar de tener una estructura, la estructura orgánica está en torno también a su persona y a sus equipos. Señor Estárico. Bien, yo en la misma línea que José Juan Herrera. Vamos a ver, yo estoy en política, estaba en política como miembro de base desde el año 1976, que empieza prácticamente la época de la transición democrática en España. Y el grado de confrontación que hay ahora yo nunca lo he visto, y yo siempre he seguido los debates parlamentarios. En aquella época eran menos en televisión que ahora porque los medios de comunicación también eran escasos, pero el grado de confrontación que hay ahora, porque antes se decían las cosas pero se respetaban, se respetaban unos a otros y no se faltaban y no se insultaban y eran debates duros. Yo recuerdo las intervenciones de Felipe González con Adolfo Suárez, Alfonso Guerra, pero había un respeto dentro de la Cámara y sobre todo se ceñían a los temas que interesaban a la gente. Es que ahora se hablan de cosas que yo entiendo que no vienen a cuento. Yo sigo todos los miércoles y los martes, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados,
la sesión de control al gobierno, y las intervenciones que se hacen para controlar al gobierno no tienen nada que ver con la gestión muchas veces de los ministros. Y entonces, bueno, solamente van al ataque personal, llevan ya el argumentario escrito, y diga lo que diga el ministro o la ministra, pues en respuesta leen el argumentario que llevan escrito, que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que la calidad, digamos, yo lo puse una vez en mis redes sociales, convendría que los diputados y senadores actuales fueran un poco a las hemerotecas y vieran las intervenciones que hacían sus antepasados en el Congreso de los Diputados. Había un respeto hacia el adversario. Ahora no, se ha perdido. Se ha perdido. Bueno, yo comprendo la actitud de Pedro Sánchez, que posiblemente se haya cansado porque está muy acosado por la oposición, en este caso del Partido Popular, también muy, digamos, presionado por los socios de gobierno, los socios de gobierno, y sobre todo los independentistas, los apoyos que tienen el Parlamento. Él ahora mismo pues no ha podido aprobar los presupuestos, sus propios, digamos, los partidos que le apoyan, pues la única condición que le pide para apoyar el presupuesto es que le deje hacer un referéndum de independencia. Eso no lo puede hacer Pedro Sánchez. Oye, bastante ha hecho con amnistiarlo, para que se puedan incorporar dentro de unos años a la vida pública otra vez, y puedan ejercer como lo venían ejerciendo antiguamente, con la finalidad de apaciguar un poco digamos la tensión que hay en Cataluña y en el País Vasco. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: yo creo que el hecho de que Pedro Sánchez haya dicho no puedo más, tiro la toalla, es por la presión tan fuerte que tiene, no solamente con la oposición dentro del Parlamento, sino también con los propios socios y con los independentistas. Bueno, tenemos al otro lado también a un miembro socialista, Verdugo, en este caso Juan Manuel Verdugo, concejal de Economía y Hacienda. Pónganse los auriculares si son tan amables. Decíamos que pretendemos hacer un programa coral con aquellos que están también hoy inmersos en su agenda laboral. Hay que seguir trabajando. Entiendo que con un cierto desasosiego. Llevamos desde las 8 de la mañana hablando de este tema. Hoy es el tema principal, puesto que afectará a la estabilidad institucional y política del resto del país. Y yo tengo dos preguntas, Verdugo. Uno, ¿qué posibilidades hay, en caso de que Pedro Sánchez dimita, de que haya unas nuevas elecciones? O si no, si el Partido Socialista va a apostar por elegir un sucesor o sucesora. Y también, si hoy, además de todo lo que nos diga Pedro Sánchez, que será mucho a partir de las 10 de la mañana, sería un buen momento para, como se hizo en esa ley de consenso del año 78, empezar a eliminar la violencia de las redes sociales, es decir, esta permisividad a la que nos hemos acostumbrado, los haters, las personas que ociosamente, y todas las campañas de bot que han hecho que incluso presidentes estén allí al otro lado. Sí, sería un buen momento para poner en valor que esta jauría pues no debería de seguir siendo una nota predominante en la política, hasta el punto de que puede tumbar a un presidente. Buenos días, en primer lugar. Buenos días. Bueno, yo estaba escuchando atentamente lo que decían mis anteriores, sobre todo la última, porque la anterior de José Juan Herrera no la escuché entera, pero bueno, la del compañero Juan Estarico yo creo que coincido bastante con él, ¿no? Empezaría por el orden de preguntas que me hiciste. Yo, pues, en primer lugar, no sé lo que va a ocurrir, porque yo creo que estamos todos, ¿no?, expectantes. Bueno, yo mi impresión es que probablemente ceda el testigo, ¿no?, porque ha llegado un momento en el cual la persona, al final nos olvidamos de que detrás de un presidente no deja de haber una persona. Entonces, cuando exigimos a determinados cargos que sean prácticamente superhombres, no entendemos o le estamos negando la condición humana. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, y en este caso Pedro Sánchez, yo creo que el límite al cual ha sido sometido durante los últimos, desde que alcanzó la presidencia, ¿no? A Pedro Sánchez se le ha dicho absolutamente de todo, cosas que nunca pensamos que se podrían decir. Se le ha dicho pelón, traidor, ocupa, se le ha llegado a decir hijo de puta por una presidenta del
de una comunidad autónoma en el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional. Yo creo que ese mensaje que se difunde desde las redes, que bien decías, ¿no?, ese mensaje de odio, se ha extrapolado o se ha trasladado al Parlamento, que debería ser, sin embargo, el lugar donde debería respetarse, ¿no?, un lenguaje. A Suárez se le dice que se le hizo un poco también difícil, ¿no?, pero cuando intentamos acordarnos de los mensajes o de los insultos que se le pudieron hacer a Suárez, el insulto que más se recuerda es el de Alfonso Guerra, que era Taur del Mississippi. Imaginemos la diferencia semántica entre decir Taur del Mississippi, si hoy dijéramos Taur del Mississippi a Pedro Sánchez, sería como una especie de decir, oye, mira, qué elegantes somos, ¿no?, a la hora de insultar. Por tanto, yo creo que esa situación es de desazón y entiendo perfectamente que Pedro Sánchez ha llegado a un momento en que no podía más, ¿no? En cuanto a si habrá nuevas elecciones o no habrá nuevas elecciones, yo creo que no tiene por qué haber nuevas elecciones de entrada, en el hipotético caso, digo, de que porque es que se abre muchas posibilidades de la cuestión de confianza, desde el anuncio de nuevas elecciones con él de candidato o no de candidato, o simplemente una dimisión, que fue como en el caso de Adolfo Suárez, y proponer un candidato a la presidencia del gobierno, en este caso un candidato o una candidata. Yo creo que esa debe ser, si finalmente dimitiera Pedro Sánchez, yo creo que debe ser la solución, entre otras cosas porque hay un Parlamento legítimamente constituido y elegido por todos los españoles y españolas el 23 de julio de 2023, y ese Parlamento tiene toda la legitimidad democrática como para proponer a un candidato o una candidata que continúe con la legislatura, y entiendo que esa debe ser la fórmula, y entre otras cosas desde un punto de vista ya pragmático y como miembro del Partido Socialista, porque entiendo que si no fuera Pedro Sánchez el candidato, yo entiendo que debe haber un cierto tiempo donde se pueda forjar pues ese liderazgo, ¿no?, futuro, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Pero más allá de eso, que son ya cuestiones ya que pudieran afectar al Partido Socialista, ¿sí?, yo creo que por encima de todo está la legitimidad democrática de este Parlamento, igual que Suárez tenía la legitimidad democrática del Parlamento nacido del año 1979, de las elecciones del 79, y cuando él anuncia la dimisión en enero del año 81 para proponer ese candidato a la presidencia del gobierno, que fue Leopoldo Calvo Sotelo, en aquella recordada sesión de investidura primera del lunes 23 de febrero de 1981, que se saldó con un intento de golpe de Estado. En este caso, debería ser propuesto. En aquel caso fue el propio Suárez, a propuesta de UCD, el que propuso a Leopoldo Calvo Sotelo. En este caso, si fuera Sánchez si Sánchez dimite, entiendo que la propuesta debería ser consensuada con el Partido Socialista. De entrada, la presidencia de funciones está claro que quedaría en manos de María Jesús Montero, porque es la vicepresidenta primera. Ella ha dicho este sábado en Ferraz que si se va Pedro Sánchez, la siguiente en irse es ella. Y la intensidad, sí, pero cuidado, lo que yo estoy diciendo es que la presidencia en funciones la tiene que asumir obligatoriamente. Sí. ¿Y si renuncia? Lo cual, ella tiene que pilotar. Hombre, si renuncia, pues sería vicepresidenta segunda o vicepresidente segundo. Pero yo entiendo que, sería lo suficientemente responsable como para continuar en funciones para proponer a la candidata o candidato. Yo creo que sería muy bueno que, si eso se ocurriera, tuviéramos la primera presidenta del Gobierno de España, que podría ser cualquiera de
de las ministras que tenemos. Tenemos a Pilar Alegría, tenemos a Diana Morán, tenemos a la propia Isabel Rodríguez, a la propia María Jesús Montero, con lo cual yo creo que puede ser, yo creo que si Pedro Sánchez se va, vamos a tener una presidenta del gobierno y será la primera presidenta del gobierno de España. Y no tiene por qué no haber una investidura, porque yo entiendo que, como digo, la legitimidad democrática existe y esa mayoría que dio la investidura a Pedro Sánchez podría perfectamente repetirse en una posterior, en una investidura. Quiero abrir un poco la mesa, Verdugo, si tiene disponibilidad durante los próximos minutos, al menos 5, para escuchar también la opinión de Herrera y de Estárico, porque además un tema del que se ha hablado, y creo que el Partido Socialista en Fuerteventura tiene un problema similar, que es el post-sanchismo. Es decir, pese a las conjeturas de algunos de los miembros particulares, el Partido Socialista se ha centrado en una figura presidencial y no ha planteado en muchas ocasiones qué ocurriría en caso de que Pedro Sánchez se bajara del cargo, como podría suceder hoy. Pasa lo mismo en el Partido Socialista en Fuerteventura. ¿Qué ocurriría en el caso, el post-blasismo, ¿no? Podríamos decir, ¿qué pasaría cuando todavía no hay preparado un candidato o una candidata que podría, en este caso, salir de Moncloa, incluso mucho más reforzado que quedar en la oposición? En el caso de que Sánchez, dentro de los puntos fuertes, le beneficiaría que ese candidato o candidata saliera directamente desde donde está ahora mismo y no pasar por todo este proceso del Congreso Federal, gestora, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los liderazgos, Herrera, como estamos viendo ahora, un partido que hace nada celebraba las elecciones de Euskadi, en este caso, y que de repente en el segundo minuto vemos que al quedarse sin líder se puede quedar bastante desestructurado, desmembrado, por más que haya sucesores, que los hay, obviamente, ¿no? Quisiera entender, y antes lo comentaba, que el Partido Socialista no se ha forjado en una estructura organizativa férrea, participativa y demás. Lo del presidencialismo, eso lo conocen mejor la gente del Partido Socialista, ¿no? Son los que podrían dar una opinión más formada al respecto. Pero en principio, tal como aparece la figura de Pedro Sánchez y cómo ha evolucionado la misma, todo apunta en esa dirección. Y por tanto, eso es uno de los temas que debe tener Pedro Sánchez presente, es la repercusión que tiene sobre el partido, que la va a tener en el supuesto caso de que él abandone de la forma que lo va a hacer o lo pueda hacer. Por tanto, hay que cuidar esa situación. Si yo estuviera en una situación similar, a otro nivel, claro, no posibilitaría que se vea perjudicado el partido. Porque flaco favor ha hecho a la organización después de tantas vicisitudes por las que ha pasado Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Una división más, eso se paga y se paga pues fuertemente, ¿no? Por tanto, en la reflexión de Pedro Sánchez quisiera entender que ese asunto estará presente. Y otra cosa es el daño también al gobierno. Por el daño al gobierno yo no sé si puede ser para algunos un alivio o por el contrario una preocupación, ¿no? Está claro que no va al mismo nivel. Yo me quedo con la repercusión orgánica hacia el partido, que es difícil de reponerse el Partido Socialista. ¿Estárico? Bueno, la verdad es que si se va Pedro Sánchez, que yo creo que no se va a ir, yo estoy convencido de que... ¿Y usted, Herrera? ¿Dice que sí o que no? Ahora, 15 minutos de que se produzca, ¿que sí o que no? De pronto uno da una versión política. Yo he dado mi visión del tema en el sentido de ¿Usted cree que se queda Pedro Sánchez o que se marcha? No, yo no sé si se va a quedar o se va a marchar. Yo lo único que digo es que no tomaría una decisión que daña al partido. Y la decisión de marcharse, que se queda, a lo mejor se marcha, ¿no? Pero si yo tuviera que valorar una situación de esas características, que no es el caso, uno de los temas que tendría presente, aparte del familiar, aparte del personal, oye, está el partido por medio. El partido es fundamental, sobre todo el partido que te ha hecho presidente del gobierno. Es difícil tomar una determinación, una decisión
que repercutan negativamente al partido. Otra cosa es el gobierno. El gobierno es diferente. Señor Estárico, ahora sí. No, yo estoy convencido de que se queda porque ahora mismo una dimisión le hace un daño tremendo al partido, bajo mi punto de vista, porque estamos, digamos, a las puertas de unas elecciones en Cataluña, de unas elecciones europeas, y dejar también la presidencia del gobierno ya a un año de mandato, pues tampoco creo que sería bueno para el partido. Otra cosa es que él tengo intención de irme y de ir preparando al partido para esa transición, para que no sea traumática, de ir buscando un sustituto y a lo mejor dentro de un año pues dice, bueno, pues me retiro. Yo recuerdo a Felipe González, también se decía lo mismo, oiga, ¿Felipe González tiene sustituto o no tiene sustituto? Y entonces, bueno, en aquel momento hubieron varios sustitutos después de la era de Felipe González. Y hasta la llegada de Pedro Sánchez, que ha sido el que ha vuelto a consolidar otra vez una estructura orgánica sólida dentro del partido. Naturalmente, ahora mismo hay candidatos, pero lo ideal y lo difícil a veces es dar con el candidato idóneo, que sea capaz de aglutinar digamos, a las distintas corrientes que hay dentro del partido y que también sea capaz de tener el respaldo de la sociedad en unas elecciones y dentro de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que todas esas cosas las habrá sopesado Pedro Sánchez, porque la decisión es difícil y pese a que a él, pues en este momento el cuerpo le pida irse, por el acoso tan grande que tiene, que también lo tuvo Adolfo Suárez, también lo tuvo Aznar, también lo tuvo Felipe González. Felipe González también estuvo muy acosado, pero naturalmente digamos, el acoso que hay ahora nunca se ha visto. Entre otras cosas, porque hay más medios de comunicación, porque hay más tertulianos. Hay muchas redes. En las redes sociales es un escándalo, porque yo leo las redes sociales y a veces me quedo asombrado de la cantidad de disparates que se dicen, y ahora hay tertulianos en cada esquina, en todas las cadenas de televisión, que dicen disparates que yo me quedo también, digo, ¿cómo es posible que todo un periodista esté diciendo eso? Oye, por lo menos documéntate, infórmate y luego hablas, porque estás hablando a la sociedad y mucha gente puede de alguna manera creer la información que tú dices sin estar contrastada. Por lo tanto, yo creo que él lo habrá estos días de reflexión, lo habrá sopesado y yo creo que no se va. O sea, yo creo que en este momento, según nos informan, Sánchez está comunicando al rey su decisión en la Zarzuela, que es algo que tiene que hacer antes de comparecer ante toda la ciudadanía. Parece que ha fijado ya una reunión con Félix Bolaños, con María Jesús Montero y con Santos Cerdán después de su comparecencia. Lo hará también en Moncloa. Esto puede ser también un dato, el tema de la ubicación, de la hora, en fin, de lo ceremonial, de que está resultando todo esto, que con todos mis respetos parece el último capítulo del Señor de los Anillos, ¿no? Tal y como se está viviendo a nivel nacional. Antes de que participe Herrera, Verdugo. Una cosa es que diga que me voy, y otra cosa es que diga, oiga, me quiero ir y por lo tanto vamos a preparar la transición. Pero mira, yo no sé, todo este protocolo que aparece ahora en el escenario es de obligado cumplimiento. Tiene que comparecer ante el rey, sí, ¿no? Verdugo, sí, es lo mínimo. Yo es que no sé, la verdad que yo estoy aturdido. Estoy aquí ahora mismo, estoy en mi despacho, tengo puesto aquí pues el internet, mirando, escuchando a todos, pero es que estoy sinceramente no sobrepasado, sé, ¿no? Con toda esta situación. Superado. Es como estar asistiendo, pero claro, llega un momento en que dice que uno tiene la sensación de estar asistiendo a un momento histórico donde se ha puesto al país en 5 días pues en una situación de tensión, de desasosiego incluso, ¿no? Dentro del Partido Socialista, fundamentalmente porque claro, ha sido un liderazgo muy potente, y es un liderazgo muy potente. A veces uno parece que habla en pasado, ¿no? Pero es presente. Es un liderazgo y uno pues ve todo este ceremonial que se está articulando en torno a la comparecencia y dice, bueno, es que con todo este ceremonial a lo único que me conduce es que va a haber una dimisión. Es que sí. No sé, quiero decir, lo digo desde un punto de vista del ceremonial que se está seguimiento, planteando. Efectivamente. Vamos a ver, no creo que una comparecencia ante el rey, aunque bueno, sí,
es obligatoria después de haber estado ausente del Gobierno de la Nación durante 5 días. Todo apunta a que puede ser informar al rey antes que a nadie que va a abandonar el cargo. El pesimismo que veíamos este fin de semana entre las filas socialistas tras el encuentro en Ferraz, después de ese avivamiento y abrazo colectivo, me imagino que ahora mismo, viendo todas estas... pues el hecho de que el presidente decida reunirse en Moncloa, ¿no?, con sus ministros en la zona privada de Moncloa, después de decir si dimite o si continúa en el poder, y después ha convocado a todo el personal de Moncloa para otro encuentro. Esto huele a despedida. José Vicente Calero, que se suma a esta mesa. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nuria, y a todos los radioyentes. El Partido Popular ha sido muy crítico este fin de semana. Bueno, yo creo que no solamente el Partido Popular, sino toda la ciudadanía. Bueno, Puigdemont ha dicho que a la política se viene llorado de casa, y lo dice un candidato que está haciendo su campaña desde Francia. Es que el surrealismo de este país está llegando a unos niveles impresionantes, ¿no? Yo creo que sí, que la clase política, por desgracia, desde hace un par de años ha caído mucho, y desde ahí también el descontento de la ciudadanía con la clase política, ya no se cree nada, y sobre todo yo creo que esto no ayuda nada a ese malestar de la ciudadanía que está teniendo en estos momentos. Obviamente Pedro Sánchez yo creo que no tiene otra cosa más que hacer que dimitir. Después del espectáculo que ha montado, porque hay que decir que esto es un espectáculo, yo no conozco ningún presidente europeo ni de ningún otro país de nuestro entorno que haya dicho que se va a tomar 5 días para reflexionar. Es decir, tú cuando anuncias eso lo tienes claro, dimito o sigo. Pues si va a seguir, obviamente queda claro que ha sido una estrategia del Partido Socialista y del señor Pedro Sánchez, y con una repercusión muy negativa hacia el Estado español. Es decir, sobre todo la imagen que hemos tenido y que se está dando a nivel exterior, todo el mundo lo que ha salido es Pedro Sánchez se ve acorralado por la corrupción. Es decir, ahora mismo si Pedro Sánchez toma la decisión de seguir, yo creo que lo que son también la política diplomática, nadie entendería que siguiera. Y así se ha manifestado también algunos diplomáticos, que nadie entendería que después de crear este revuelo, Pedro Sánchez dijese voy a seguir. Y el Partido Popular obviamente hemos sido muy críticos, y sobre todo porque dimita o no dimita, está claro que hay una estrategia del Partido Socialista, y en parte esta estrategia le está saliendo bien, porque lo que hemos conseguido y hemos visto ya estos días, sea lo que sea pase en el día de hoy, es que han habido varios hechos. Primero, se ha dejado de hablar del caso de Koldo y de las comisiones de investigación que estaban teniendo lugar en el Senado y en el Congreso. Bueno, también se ha dejado de hablar sobre la pareja de Ayuso, señor Vicente Calero. Es decir, esta marejada ha beneficiado a todos, a unos y a otros. La pareja de Ayuso, que ¿sabes también lo más gracioso de todo? Ha estado me ha gustado que sacases eso, Nuria. ¿Sabes por qué? Porque hay que recordarle al señor Pedro Sánchez, que se saca mucho el pecho, y el Partido Socialista ahora, de no entremos en esos temas. Hay que recordar cómo el Partido Socialista y todos sus líderes han salido en una cacería contra Ayuso. Y hay que decirlo, porque ahora cuando dicen no hay que meter a las parejas, hay que recordar lo que han hecho con Ayuso y también con el señor Feijóo. Hay que recordar a María Jesús Montero, que parece que esto de la memoria histórica al Partido Socialista le gusta, porque le gusta dibujarla a su imagen y semejanza y a su más conveniencia. Ella fue la que intervino no hace mucho en el Congreso atacando al señor Feijóo y a su mujer. Y el señor Pedro Sánchez, presidente, se reía y se asistía, y después se vio que esa información era falsa. Es decir... Señor José Vicente Calero, yo creo que un segundito, Verdugo, un momentito nada más, es 30 segundos. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Os vamos a triturar? ¿Vais a tener que cerrar? Idiotas que os den. Le pregunta al medio, ¿es una amenaza? Y él dijo, es un anuncio, es decir, es una evidencia. Esto sobre el acoso y derribo que también ha sufrido el diario.es por sacar una exclusiva en este caso. Feijóo, 7 días después. Cuando alguien ataca a los tribunales, a los periodistas y a los medios, dimite la democracia. ¿En qué lado estamos? Hombre, ¿en qué lado estamos? Porque no se ha escuchado a Feijóo sobre el tema de Miguel Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Con una actitud más que cuestionable, no tanto por la noticia, sino por el tratamiento que ha dado a un medio de comunicación. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. Vamos ahora mismo con usted, Verdugo, un segundo. Efectivamente, rápidamente. En el Partido Popular nos caracteriza algo diferente al Partido Socialista. Yo critico la actitud de Miguel Ángel. Yo no estoy en una secta, como en el Partido Socialista. Yo lo de Miguel Ángel es inaceptable. Un jefe de gabinete no puede hacer esas declaraciones a ningún periodista ni redactor ni nada. Pues esto le honra y a esto usted hay que como decirlo, miembro del Partido Popular. Y sobre todo porque tenemos que defender la libertad de prensa.
Lo que no se puede ver es lo que ha sucedido, por ejemplo, este fin de semana en Ferraz, donde la gente decía, hay que cerrar medios de comunicación, hay que poner restricción a algunos medios de comunicación. Eso es lo que no se puede permitir y esa sensibilidad que está viendo la ciudadanía. Verdugo, un minuto, porque estamos en 56 minutos sobre las 9 de la mañana. Sí. Simplemente que hombre, no hay comparación entre lo de la pareja Ayuso y lo de la mujer del presidente. Lo de la mujer del presidente se sustenta en una denuncia por un sindicato, pseudo sindicato, que además se basa en recortes de periódicos, de las cuales además lo que viene a decir la doctrina del Tribunal Supremo es que no se puede sustentar una querella en recortes de periódicos, mientras que en el caso de la mujer de la pareja Ayuso es un señor que reconocía y que prestaba conformidad a una pena de 8 meses de prisión por haber reconocido la comisión de delitos contra la hacienda pública y haber reinvertido esas cantidades en un domicilio que vive junto con la señora Ayuso. Quiero decir, son bastante, lo que no se puede poner en la misma balanza son cosas que son diferentes. Como decía la señora Botella, no se pueden comparar peras con manzanas. Yo en eso sí lo comparto con el señor. Un momentito, Herrera, por favor. No. Yo por lo que veo, la reflexión de Pedro Sánchez no ha servido para lo que yo al menos consideraba prioritario. No amaina el temporal entre las partes, se acentúa por lo que estoy viendo, por el Partido Socialista y por el Partido del PP. Yo quisiera entender que debe haber un antes y un después. Y si todos estamos rajándonos las vestiduras por las descalificaciones que nos cruzamos o que se cruzan en la clase política, pues bueno, reflexionemos sobre ello, cambiemos de actitud y vayamos a los discursos. Sinceramente, al discurso político, al que hablaba Estárico y demás, que yo creo que hace falta. También es verdad que para ese discurso político hay que tener cualificación, contenido, conocimiento de los temas, etcétera, etcétera. Es más fácil descargar una crítica hacia al adversario porque resulta fácil. Con los medios de comunicación de telemáticos y demás, pues yo creo que se facilita. Ahora bien, yo entiendo, tanto por el PSOE como por el PP, que a partir de hoy debemos de valorar que esa situación de hastío que se está generando en la sociedad es el resultado de una mala política, una praxis incorrecta que deben de modificar. Señores, un minuto para la comparecencia de Pedro Sánchez. Hacemos una pausa brevísima y los emplazo a todos a seguir acompañándonos y sacando valoraciones de lo que tenga que decir Pedro Sánchez, seguramente ahora mismo ante una tribuna probablemente la más difícil de toda su carrera política. Esos 60 minutos, 60 segundos que restan de que el país sepa exactamente cuál va a ser su futuro a partir de hoy, de esta mañana de lunes, día 29. Un minuto y volvemos.